vamos a hablar en una síntesis. Recuerden que estamos haciendo mini clases de astrología para los aprendices o para los que quieran repasar. Y hoy nos va a tocar hablar del Sol. Entonces, primero, ¿qué es el Sol? Ya sabemos que el Sol representa nuestras capacidades, talentos, potencial, sobre todo para expresarlo de una manera creativa. Define cómo podemos manifestar esos dones, talentos, capacidades personales y además, como se trata del Sol, cómo podemos estimular a los demás a que ellos también expresen sus cualidades creativas. Esta sería como la función un poco más espiritual de la energía solar, promover el compañerismo, el amor entre las personas que entran en contacto con nosotros. Si lo hacemos de manera consciente, y eso va a tener que ver seguramente con los aspectos que forma el Sol, entonces estamos expresando de una manera positiva y plena el poder personal. Si lo hacemos de una manera inconsciente, podemos expresar ese poder personal de tal manera que genere resentimiento en los demás. El Sol además va a expresar ese derecho que tenemos de autoexpresión, de automanifestación. Digo derecho porque se supone que en la astrología, sobre todo esotérica, evolutiva, estamos trabajando desde el derecho de nacer, el derecho de usar y expresar todo nuestro potencial. Entonces, esta área donde se encuentra el Sol en tu carta natal va a señalar cómo incrementas tu vitalidad física y emocional, expresando tu brillo, tu calor, tu entusiasmo. Advierte en qué área necesitas expresarte espontáneamente para poder alcanzar un mejor nivel de vitalidad y sobre todo sostenerlo en el tiempo, ya que en este ejemplo, por ejemplo, el Sol está en Aries, que saben que lo que cuesta es mantenerlo, ¿no? Entonces, la casa donde va a estar el Sol nos va a mostrar dónde tenemos ese brillo, dónde tenemos la creatividad, la dicha, dónde conectamos con ese niño interior cuando lo dejamos fluir, también donde podemos contribuir al bienestar de los demás, justamente utilizando correctamente nuestros dones y talentos, nuestra habilidad de expresar lo positivo de nuestra naturaleza solar, según además el signo, ¿no? Entonces siempre vamos a ver en los planetas que hay una manera estática y hay una manera dinámica de mostrarlo. La manera estática es la que va a hacer que lo vivamos como una resistencia, como una falta de movimiento, como una falta de productividad. Esto es lo que decimos esperar que el afuera opere. Sobre todo sucede en los signos de polaridad negativa, los signos pasivos receptivos. En cambio, la manera dinámica, que es la que más está presente en nosotros, representa esa forma de experimentar, de elegir las distintas maneras de expresar para encontrar ese resultado satisfactorio. Muchas veces decimos la manera estática es la que produce el sufrimiento y va a estar además señalada no solo por el signo, la casa fija, sino también los aspectos tensos, mientras que la manera dinámica, dada por signos y casas dinámicas y aspectos de acción, es la que nos produce felicidad y placer. Entonces, los signos solares son los que más atención y cobertura reciben, donde ponemos nuestro foco de atención, porque tiene que ver con la plenitud y el desarrollo de nuestro ser, de nuestra individualidad. Así, si tenemos un Sol en Aries, donde el derecho de Aries es creer que puede hacer lo que le da la gana, de manifestar sus acciones, sus pensamientos con independencia, dejarse llevar por el impulso. En el lado estático, cuando centra la atención en tener el reconocimiento, puede actuar inconscientemente de una manera que te aísla de los demás.
una manera que los demás rechazan tuya de ser, al querer ser reconocido como tu propio dueño y resistirte a la cooperación o a un esfuerzo colectivo, a un trabajo en equipo. Cuando somos así de desconsiderados, aparecen los bloqueos en nuestras acciones. Si empleas tu independencia natural de una manera dominante, que es el lado negativo de este sol, buscando que los demás te den su aprobación, ahí podemos sentir la infelicidad. Una manera dinámica es cuando compartimos nuestros dones, talentos, habilidades, cuando ayudamos, como decimos, a los demás a tomar conciencia de que ellos también tienen la misma capacidad de crear, animándolos. Entonces eso que nos da libertad, nos da ese sentido del yo, es lo que a la larga nos va a traer felicidad. ¿Qué pasa cuando el sol está en Tauro? Bueno, la persona con el sol en Tauro se siente con derecho a concretar todo lo que tiene que ver con su mundo material, mantenerlo, conservarlo, ya que saben que Tauro es un signo fijo y no le gustan los cambios, y todo eso le va a dar una vida acomodada y una seguridad material. También puede sentir el derecho de tener un sistema de códigos, de valores, según su propia expresión, su propio deseo, ¿no? Y saber cómo y cuándo los usa. Entonces hay una manera estática cuando nos esforzamos para que los demás coincidan con ese sistema de valores, que acepten nuestras normas y conductas y aquello que nos da placer y nuestra manera de trabajar y obtener los recursos, lo que llaman el lado terco e intratable de Tauro. Eso a lo mejor nos aleja de los logros a un nivel más espiritual y nos producen infelicidad, esa resistencia otra vez a la expresión de los demás, a compartir, a escuchar la postura de los demás, los consejos que los demás tienen para darnos, los diferentes esquemas para generar recursos o trabajar. Entonces, podemos acumular dinero, podemos acumular bienes, no viendo el punto de vista de los demás, negando abrirnos a una oportunidad mejor para expandir nuestro nivel de seguridad, tanto material como espiritual. Ese sería el modo incorrecto, cuando tenemos tensiones en el mapa ligados al sol y somos cerrados a abrirnos. Y la manera dinámica es dirigir la atención en todo lo que tiene que ver con no solo mejorar mi vida, mi confort, sino también la de los demás, usando como siempre los dones y talentos del sol. Eso te va a permitir que la gente responda compartiendo con vos esos valores. Le permitís a los otros también ser el centro de atención para que se expresen, para darle la oportunidad de concretar sus ideales, y desde este punto tenés un sentido de seguridad más profundo también en el ámbito de tus relaciones. Entonces tu autovaloración se va a revitalizar una vez que reconozcas el valor de los demás. Al estar consciente de sus valores, también aumentás tu seguridad material. Cuando el sol está en Géminis, bueno, las personas con el sol en Géminis sienten el derecho de abrirse a la diversidad que les ofrece la vida, a cambiar de opinión, a jugar, a divertirse, a tomarse la vida un poco en ese espíritu juguetón infantil, a ver las dos caras de una misma moneda. Por eso decimos a cambiar de opinión y a veces sin reconocerlo, ¿no? Entonces, cuando tomamos esta energía de Géminis, con todo lo que ya sabemos de qué se trata, comunicación, relación con el entorno, adaptación, etcétera, etcétera, si lo hacemos desde un lugar estático, o sea, inconsciente y desde la resistencia, entonces la interacción con los demás se vuelve superficial. No hay una conversación estimulante,
profunda, es un hablar por hablar, una tendencia a relacionarte sin entrar en profundidad, a centrarse en nuestro propio ingenio, en nosotros mismos como la figurita, que como ya saben, Géminis tiene que ver con ser el puente, el mediador. Bueno, centrar el ego en eso, como si los demás no pudieran, sino estamos nosotros uniendo, dando nuestro punto de vista, abriendo la mente de los demás. Entonces, nos convertimos en personas que rehúyen, por ejemplo, a hablar de sus sentimientos o de cosas profundas, que se sienten impacientes ante la palabra compromiso. Buscan una huida rápida, buscan desde la lógica, pero no desde el corazón. Entonces esta disposición a lo rápido, a lo superficial, puede ser que tus relaciones desconfíen de esa espontaneidad y en eso no se vinculen positivamente. Si lo hacemos desde un lugar dinámico, consciente, positivo, hacia la exaltación de todo lo que te rodea, mostrando tu capacidad para acercar a la gente, para preocuparnos también por escucharlos, para crear un ambiente también de seriedad, de compromiso, de profundidad, de interés, la posibilidad de comunicarse, abrirnos a el flujo de la información, abrirnos a los sentimientos, a los pensamientos, a los proyectos, entonces podemos responder de una manera abierta que va a intensificar esas relaciones. O sea, ya saben que Géminis en el sentido negativo dicen que tienen que ocultar o mentir. Bueno, evitaríamos hacer esto, ¿no? Al escuchar, a ser sinceros, al intercambiar opiniones, ideas y disfrutar sobre todo, esto va a llevarnos al amor, a la valoración mutua, la aceptación de las ideas, y esto a su vez generará la energía vital del Sol en Géminis. ¿Qué pasa cuando el Sol está en Cáncer? Bueno, las personas con el Sol en Cáncer sienten que su derecho es a ser el centro de una atención, sobre todo en el clan, en la familia, de una manera emocional, para ser mimados por los demás, para ser cuidados, para que le presten atención a su sensibilidad. Si lo hacemos desde un lugar inconsciente, con tensiones, centrándonos sobre nosotros mismos desde el ego, esperamos entonces todo de los demás, que ellos nos den todo aquello que necesitamos, que nos nutran, nos cuiden, nos protegen. Esto te hace aparecer hipersensible, muy cambiante como la luna, buscando la sobreprotección, deseando que reconozcan tu sensibilidad, todo lo que esperas de los demás. Esto conduce a que la gente se aleje por miedo a no poder cumplir con tus expectativas o por miedo al ahogo, a las dependencias. Entonces uno está continuamente protegiendo su vulnerabilidad y eso puede hacer sentir culpas en uno y en el entorno, ¿no? Entonces, si lo hacemos de una manera dinámica, esforzándonos por compartir la sensibilidad propia y la de los demás, percibir las emociones para poder ayudar, comprender, entender y nutrir, nos volvemos más objetivos de nuestras necesidades y sentimientos, usamos el talento natural que nos da el Sol en Cáncer, esa energía maternal para ocuparnos de los demás y salir de ese rol de víctimas y necesidades, de esa vulnerabilidad y esa hipersensibilidad hacia los sentimientos. Cuando manifestamos bien el don que tenemos para comprender las emociones de los demás de una manera que saquen provechos ambos, entonces eso nos va a generar la máxima seguridad, tanto personal como del núcleo que nos rodea. Cuando tenemos el Sol en Leo, que siente el derecho de expresarse a veces de una manera exagerada, a resaltar por entre los demás, a ser admirado, si lo hacemos de una manera estática, negativa, inconsciente, buscando obtener la atención y la admiración, a veces dramáticamente, excesivamente, con falta de humildad, con falta de modestia, entonces
reprimimos la expresión auténtica de las emociones y podemos conducir a el alejamiento de las personas. En vez de brillar, los quemamos, ¿no? Entonces quizás caemos en la trampa de exigir la atención en vez de merecerla por esos talentos propios. Tomar la crítica de una manera muy negativa, no poder soportar la crítica y negarnos a aprovechar cualquier estímulo externo que nos permita crecer y ser más creativos y ser más positivos, simplemente buscando la atención y la aprobación de los demás, dejando de ser espontáneos y dejando de ser felices en ese proceso. Si lo hacemos desde un lugar dinámico, entonces la atención se centra en los demás, irradiando nuestra luz y nuestro calor. Podemos experimentar la vitalidad, la plenitud sin buscar el reconocimiento. Entonces todo ese entusiasmo hacia los demás nos permite ser protagonistas desde un lugar muy positivo, en vez de desde el lugar dramático. Entonces podemos ser líderes positivos, compañeros de equipo, enriquecernos nosotros y enriquecer a los demás, reconocer nuestra propia singularidad y la de los demás, y eso te va a dar una objetividad sobre vos mismo y de qué manera gestionar esa atención que antes reclamábamos desde el ego. ¿Qué pasa cuando tenemos el Sol en Virgo? Bueno, Virgo siente que tiene el derecho a tener la razón. Entonces discrimina, critica, analiza excesivamente a sí mismo y a los demás, busca su reconocimiento a partir de ser perfecto y útil. En el lado estático, inconsciente, negativo, busca o espera de los demás que sean también rectos y puros. Y de esa manera puede parecer demasiado pesado, arrogante, demasiado exigente, compulsivo. Y en vez de obtener el reconocimiento y juzgar a las personas por lo que hacen bien y lo que hacen mal, utilizan esa capacidad analítica en un modo destructivo, y eso obviamente lleva el sufrimiento y el alejamiento, porque lo único que hacemos es resaltar y ver los defectos en los demás, y eso tiene que ver con la propia inseguridad personal, y eso es lo que nos quita brillo. Si lo hacemos de una manera dinámica, entonces nos podemos enfocar nuestros talentos y nuestras habilidades para crear un orden, para crear un espíritu crítico positivo, para lograr verdadera relación y compromiso a nivel de la utilidad y la productividad, sobre todo en el ámbito laboral, con nuestros valores hacia el orden y la higiene sin entrar en el lado exagerado y crítico. Entonces reconocemos los valores de cada persona, reconocemos sus diferencias, sus diferentes métodos de trabajar. Podemos sobrevivir en el caos, entendiendo que a partir del caos surge el orden. Entonces esto deja libre para cooperar, para servir, para dar apoyo, porque los demás se abren para eso, entendiendo que no lo hacen desde un lugar crítico, sino desde un lugar de enseñanza, de aportar eso que es el don y el talento natural de Virgo. Al tomar conciencia de cuáles son tus deseos, entonces podemos motivarnos exitosamente para llegar a la meta, para encontrar el éxito a partir de la autovaloración. Porque desde ese lugar de no sufrimiento, el Sol en Virgo va a tener también una mejor vitalidad y una mejor salud. Si le das preferencia al servicio a los demás sin preocuparte si está bien o mal que lo hagas, vas a lograr apartarte de esa crítica y exigencia del signo. Y esto te va a dar a su vez confianza, la posibilidad de ser más espontáneo, de dar una respuesta más automática sin tanto análisis previo. Entonces además eso te abre la mente hacia los imprevistos, ¿no? ¿Qué pasa con el Sol en Libra? Bueno, cuando el Sol transita Libra, se siente con derecho a desarrollar relaciones armoniosas, a saber lo que los demás desean y a ser tratados con justicia.
desde el lado estático, ser reconocido como una persona justa y armoniosa. Para eso a veces manipula, se compromete por demás, busca ser simpático, esperar que los demás respondan de la misma manera, usar el respeto, los buenos modales para conseguir esa armonía que buscan. Se centra en dar la impresión positiva de caer bien y cae en el dar para recibir, especulando, ¿no? Si yo te di tanto, ahora espero que vos me devuelvas tanto. Y ahí se pierde todo el tema de las relaciones por sí mismas, las relaciones espontáneas, donde cada uno es lo que es y aporta lo que aporta. Esto te coloca en una situación en la que todo tu ser puede ser manipulado, convencido de que estás actuando con respeto y justicia, pero según desde tu propio punto de vista, pensás que sos equitativo y justo, pero desde tu propia percepción de lo que es la justicia y la equidad, cuando te dejas llevar por esa tendencia, dejas de ser cooperativo, dejas de ponerte en el lugar del otro, dejas de abrirte a una relación sana con el otro. Cuando lo haces desde un lugar dinámico, pones tu interés en que los demás también se destaquen en el dar y compartir. No solo yo me destaco por ser la persona que se adapta, que sirve, que es diplomática, que es mediadora y pacificadora, sino también te doy a vos, le doy al otro ese espacio y ese lugar para generar un ambiente armónico. Y entonces contribuir. Recuerden que Libra tiene que ver con el complemento, entonces con ese sano complemento. Saber intuitivamente cómo ganarse el respeto de los demás. Saber contribuir con eso que es la justicia, la equidad y la verdad de una manera espontánea, con una cooperación sin ofender, sin ponerse por encima del otro con mi verdad, en el rigor del signo que es cardinal y de aire, ¿no? Entonces, reconocer esas cualidades para dar lo mejor en una situación, para contribuir con tus ideas a la justicia, al equilibrio, a la armonía, compartir esas cualidades para el bienestar propio y el de los demás y crear una verdadera armonía. Y sin intentar manipular a los demás para entrar en un estado armónico que es ficticio, que es superficial. De esta manera podemos compartir libremente quiénes somos y cómo, desde qué lugar elegimos al otro, el que nos complementa. Si entramos en la energía de Escorpio, las personas con el Sol en Escorpio se sienten con el derecho a tener, investigar, controlar, ver las motivaciones y los deseos y las necesidades ocultas en los demás. Si lo hace desde un lado estático inconsciente, dirige su atención para obtener una reacción de los demás, creando conflicto. Si lo hace con el solo objeto de divertirse, de probar su dominio, su posesión, su ambición, puede alejar a las personas. Si insiste en que se lo reconozca por su fortaleza, puede volverse impaciente, inseguro y ahí también se vuelve manipulador y controlador. Entonces, cuando no reconocen el poder del escorpiano, puede enojarse, exigir la atención desde un lugar muy violento y agresivo. Esas impredecibles reacciones, esa potencia en la reacción que a veces también lo hace como un volcán que termina destruyendo todo desde un lugar muy emocional, traumático y complejo. Entonces la gente se acercará de una manera muy cauta, muy sigilosa, justamente por no poder confiar en de qué manera reaccionamos cuando algo no es de tu agrado, de tu preferencia. Si lo hacemos desde un lugar dinámico, inconsciente, servir, inspirar a los demás, escuchar, preguntar en vez de escudriñar en sus vidas y de una manera oculta, secreta, entonces esto te permite enriquecerte en un sano compartir.
en una sana comunicación con el otro, sobre todo a un nivel emocional profundo. Usar ese sexto sentido que tiene el signo para conocer las motivaciones de las personas y ayudarlos, para tener una visión un poco más amplia y optimista de la gente, y de esta manera potenciar la propia fe y la fe de los demás, tanto en uno como en las metas que persiguen. Entonces, al verse como personas que pueden lograr el equilibrio, el placer, el disfrutar espontáneamente, cariñosamente, ese sol va a aumentar su bienestar y su vitalidad. ¿Qué pasa con un sol en Sagitario? Bueno, Sagitario se siente con derecho a ser libre, sobre todo una autoridad intelectual, a ser reconocidos y valorados como esas personas guías, y además por sus méritos, ¿no? Tanto que hablamos de la meritocracia ahora. Cuando lo hace desde un lugar estático, insiste en que los demás tienen que reconocerlo por su superioridad intelectual, por su aire, a veces arrogante, a veces petulante, de autosuficiencia, mi verdad, mi propósito, mi sentido, termina por comunicar solo con el fin de probar esa, por un lado, rectitud moral y por otro lado su punto de vista. No escucha a los demás. Entonces, busca ser reconocido por su amplitud intelectual sobre su saber de las cosas, sobre su vida religiosa, filosófica, cultural. Entonces aparece el sufrimiento cuando los demás no lo hacen o no lo valoran, o piensan que no vale la pena, que cada uno tiene su punto de vista, que cada uno tiene su propósito en la vida. Entonces esto hace que uno se aleje, que siga lanzando flechas en diferentes direcciones, buscando otras personas y otras expectativas que me reconozcan en esto que yo busco ser reconocido, ¿no? Como ese guía, como ese mentor, como ese personaje de la justicia, de la verdad, pero además de la ética y de la moral. Cuando la gente no esté de acuerdo con tus verdades y tu filosofía, eso restringe y disminuye la vitalidad del signo y ese sentido humanitario que viene a dar. Si lo hacemos desde un lugar dinámico, desde un lugar inspirador, comprendiendo la motivación, comprendiendo los puntos de vista de los demás, sus inquietudes, el dar el derecho de escuchar y permitir que expongan sus ideas, sus puntos, sus capacidades intelectuales. Entonces, cuando uno comparte los puntos de vista, eso realza tu nivel de confianza, tu vitalidad y la de los demás. Eso demuestra el respeto propio y el respeto que los demás van a tener hacia ti sin buscarlo a través de una manera negativa, autosuficiente y arrogante. Cuando uno se ve a sí mismo como parte de una gran comunidad que expresa desde el afecto, desde el amor, hace que todo sea agradable, fluido, y eso incrementa la vitalidad y el bienestar antes que el choque y el desgaste en las discusiones filosóficas, políticas, intelectuales, etc. ¿Qué pasa con el Sol en Capricornio? El Sol en Capricornio siente que tiene el derecho a la autoridad, a gobernar, a controlar por sobre los demás, a establecer reglas, normas y ser respetados por sus logros, por su posición dentro de esa sociedad. Si lo hacen desde un lugar negativo, exigen el reconocimiento y el respeto por estar en una posición de dominio, usan la autoridad de una manera rígida, tirana, para dar la impresión de ser una persona de autoridad y ganarse la aprobación de los demás, pero lo que logra es todo lo contrario, que la gente le tema y se aleje. Y esto pasa cuando para el Capricornio es más importante el estatus que los vínculos emocionales. Recuerden que enfrente tiene a Cáncer, el hogar, la familia, la seguridad emocional antes que la seguridad material. Sobre todo en el ámbito laboral, para crear una atmósfera tensa desde este dominio y autoritarismo, van a dejar su salud seguramente en querer demostrar esa autoridad,
pero cargando al final todas las responsabilidades ustedes mismos por ser demasiado críticos y exigentes con los demás, ¿no? Y eso es lo que quita y mengua la energía y la vitalidad del signo. Si lo hacen desde un lugar dinámico, en vez de criticando, exaltando a los demás a través de sus talentos, de sus habilidades, de su capacidad de trabajo, organización, desde la sensibilidad, desde el afecto, entonces esto va a conectar con un líder positivo, una persona de autoridad que además sabe organizar y dirigir su equipo y salir ganando, beneficiándose a través de eso. Gana el respeto sin la necesidad de buscarlo, justificarlo. Entonces, reconocer qué manera ejerzo mi autoridad, de qué manera busco y defiendo mi territorio, de qué manera impongo mis reglas y también los vínculos emocionales, cómo me relaciono eficientemente con mis compañeros de trabajo. Si esto lo puedo lograr desde un lugar benéfico, amoroso, servicial, voy a seguramente a elevar la energía, la vitalidad del Sol en Capricornio. De lo contrario, como ya saben, van a sufrir los puntos más frágiles del signo que tienen que ver con huesos, articulación, espalda, piel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tu integridad está de por medio y dejas de justificarte en relaciones por lo que la gente piensa de vos, y canalizas tu energía hacia la realización, hacia la meta, y además permitís a los demás hacer lo propio, ahí generás la mayor oportunidad de llegar a esas metas, pero además llegarlo desde una vitalidad, desde una energía solar. ¿Qué pasa cuando el Sol está en Acuario? Bueno, el derecho de Acuario a ser distinto a los demás, a manejarse de una manera muy impersonal, a tener objetivos diferentes que remarcan esa individualidad, a intelectualizar por sobre los sentimientos de los demás. Si lo hacemos desde un lugar negativo, posiblemente vas a esperar a que te rodeen personas que te den su reconocimiento por ser diferente, excéntrico, singular, pero esta actitud puede llevarte a un comportamiento que no contribuye a manifestar tu individualidad en el grupo, sino todo lo contrario, ser el distinto, la oveja negra de la que la gente tiende a separarse por su ego. Entonces, si buscan que los reconozcan desde lo cooperativo, desde lo justo, no estar a la defensiva desde los miedos, sino mostrar ese brillo. Ya saben que en Acuario el Sol está en su detrimento, entonces puede hacer esa rebeldía, esa excentricidad muy exagerada, simplemente para que lo noten, porque no encuentra otra manera más sana de manifestar esa energía, ser diferente pero perteneciendo a ese circuito social donde en vez de ser rechazado por ser diferente, es aceptado por aportar esa diferencia al grupo, donde todos son diferentes y donde todos suman sus diferencias. Entonces, si lo hacemos desde un lugar dinámico y centramos la energía en darle importancia a todos por igual, todos tienen luz y brillan con su luz propia a su manera y por eso no dejan de ser menos importantes que yo mismo, al permitir que expresen sus puntos de vista y compartirlos para ampliar nuestro propio conocimiento, compartir con la gente todo lo que contribuye desde la creatividad e inspiración de Acuario. Eso es lo que te va a hacer singular y diferente, desde la seguridad y la confianza en la que puedo mostrar mi punto subjetivo, cómo puedo manifestar mi intuición y creatividad, aunque los demás no compartan, pero lo acepten. Entonces, tomar conciencia de la fuerza de la identidad, de tu independencia, compartir tus puntos de vista de una manera equilibrada. Esto revitaliza tu propio sol, tu propia identidad, pero también tus relaciones. Reconocer que tenés el poder y la voluntad de ser libre sin tener que separarte del rebaño,
ver claramente cómo podés manejar tus relaciones desde una perspectiva que te dé tranquilidad antes que separación y angustia. Tenés el don para ver cualquier situación con objetividad. Recuerden que son un signo de aire mental y además inspirar y potenciar las diferencias, sobre todo creativas e intelectuales de los demás. ¿Qué pasa con el Sol en Piscis? Bueno, el derecho es a vivir en un mundo de ideales, de ensoñación, expresar sus talentos místicos y artísticos relacionados con el más allá antes que el más acá de la vida material y mundana, ese sentido de integración y pertenencia a un todo. Si lo hacemos desde un lugar negativo, estático, buscando siempre la comprensión, la indulgencia de los demás, a que escuchen nuestros ideales, a que resuelvan nuestros problemas, caemos en el modo del victimismo, de la compasión, buscando que los demás se preocupen y se ocupen de nosotros continuamente, perdiendo el propio valor y la desmoralización cuando no logro lo que busco, porque lo busco desde un lugar negativo, de crear dependencia, apego y vínculos tóxicos. Damos la impresión de ser indecisos, ambiguos, vacilantes, no podemos definir ni alcanzar nuestras metas, por eso caemos en papel de víctima. Y en vez de seguir tus propios ideales, desde tu sensibilidad, te dejas influir por los demás y a veces atrayendo relaciones patológicas, de víctimas, victimarios. Víctimas cuando vos les querés ayudar desde tu lado compasivo, sin darte cuenta que lo que estás esperando es una respuesta también a tus propias necesidades. Pero cuando esa persona que es víctima se fortalece y te deja, ahí caen, o sea, pasa a ser victimario y vos caes en el rol de víctima y de persona abandonada y necesitada. Si lo haces entonces desde un lugar dinámico, positivo y usas tu sensibilidad para exaltar la importancia de los demás, tenés la capacidad de convertirte en ese personaje romántico, sensible, místico, guía, conectado con los ideales emocionales que abarcan a un colectivo antes que al ego y tus propias necesidades emocionales. Entonces, conectando también con, recuerden, el eje Virgo enfrente, con un orden práctico, con los pies sobre la tierra para ver de qué manera materializo, persigo, de qué manera elimino, descarto todo lo que es fantasía de mis ideales. De esta manera voy a poder conseguir no solo un aporte práctico de lo que necesito y no tengo, comunicarlo, expresarlo desde un sentido común, sino también yo poder concentrarme, enfocarme y no desperdiciar energías hasta el punto de enfermarme física, emocional o psicológicamente. Al estar consciente de tus recursos, podrás entonces expresar tus sueños y perseverar hasta lograrlos, comprometerte con tus propios ideales y los ideales de los demás. Esta sería una manera dinámica consciente de encontrar la vitalidad, la energía del Sol en Piscis, saliendo del ego, del yo víctima, de yo con mis necesidades, de yo con mis sensibilidades, yo con mi síndrome de abandono o de traición o de engaño, concentrándome en que yo puedo lograr mis metas cuando conecto también con las necesidades de los demás y cómo puedo salir de mi ego para complacer primero al que es más débil que yo, porque en ese feedback se va a realimentar mi mundo emocional y voy a sentir cada vez más seguridad en quién soy y lo que puedo dar. Hasta acá llegamos hoy, vamos a introducirnos luego en el Sol por las casas.